¿cómo están? Esta clase es de química. Dentro de la clase de química vamos a dar la unidad que corresponde a electroquímica. La electroquímica unifica dos palabras que son electricidad con química. Entonces, ¿qué significa? Significa la interconversión de la energía química en energía eléctrica o la energía eléctrica en energía química. Para que ocurra este proceso, da lugar a lo que es el proceso de oxidación-reducción. Al haber un proceso de oxidación-reducción genera también una diferencia de potencial y al haber una diferencia de potencial genera energía eléctrica. Redox, energía química y la diferencia de potencial, energía eléctrica. Muy bien, para que haya esto tiene que ocurrir lo que es la electrólisis. La electrólisis es la descomposición de compuestos en iones. Son todos los iones, son todos los compuestos o moléculas que pueden separarse en iones. Y recuerden que un ion es un compuesto o un elemento que está cargado. Estos compuestos cargados también dentro de una solución se lo pueden llamar electrolitos. Luego de saber lo que es la electrólisis, vamos a entrar en lo que es una celda galvánica o una celda de Volta, que es lo que tenemos acá. Esto se llama celda galvánica. Dentro de esta celda galvánica ocurre un proceso de oxidación-reducción, ocurre una diferencia de potencial. Para explicar este proceso, usé al cloruro de sodio como mis electrolitos. Tengo acá la ecuación de cloruro de sodio. Tengo cloruro de sodio, tengo luego como producto sodio y cloro. Primero lo que hice fue balancear la ecuación. Balanceé mi ecuación. Acá empecé con el metal, que es sodio, acá tengo 1, acá tenía 1. Luego el cloro, acá tengo 1, acá tengo 2. Este significa que acá tengo que poner un 2, multiplico por 1, es 2 y está igualado, pero este 2 multiplica el sodio. Acá hay 2, acá había 1, puse un 2 y 2 por 1, 2, está igualada mi ecuación. Luego lo que hice fue colocarles los números de oxidación a cada uno. El sodio es más 1, el cloruro es menos 1. Cuando están en estado libre o no están combinados, su número de oxidación de los elementos es 0. Colocados los números de oxidación. Muy bien. Esta es la ecuación del cloruro de sodio cuando obtengo sodio y obtengo cloro. Mis semireacciones. Para las semireacciones utilicé la cantidad total de átomos que hay tanto para la reacción como para los productos. El cloro. Ahora voy a ver, para hacer mis semireacciones debo identificar cuál se oxida y cuál se reduce. El cloro de menos 1 sube a 0, por lo tanto el cloro es el que se oxida. El sodio de más 1 baja a 0, por lo tanto el sodio es el que se reduce. Acá tenía 2 de cloro, menos 1. Y recuerden que en una semireacción los que se oxidan en el lado derecho tienen los electrones que pierden. Si yo tenía 2 cloro, entonces para de menos 1 bajar a 0 tuvo que perder un electrón, pero 2 de cloro tuvo que perder 2 electrones. Para la reducción se pone en el lado izquierdo de la flechita los electrones que ganan. De más 1 para bajar a 0 tuvo que haber adquirido un electrón, pero como que yo tenía 2 de sodio, tuvo que haber ganado 2 electrones para llegar a 0. Bueno, una vez que tengo ya mis semireacciones, tengo todo, esto ya sé quién se oxida, quién se reduce, paso acá a mi celda galvánica. Mi celda galvánica está compuesto por un cátodo y por un ánodo, por un conductor, por una solución donde pueda estar suspendidos los electrolitos, los iones,
para que pueda darse el proceso. Bueno, en el cátodo ocurren los procesos de reducción. En el ánodo ocurren los procesos de oxidación. ¿Cuál fue el que se oxidó? Fue el cloro. Entonces, todos los elementos que van a oxidarse se van junto al ánodo. Ocurre aquí el proceso de oxidación donde se pierden electrones. Los electrones que el cloro pierde le cede al ánodo. Los electrones ingresan en el ánodo y se conducen por el conductor. Esta es la dirección que tienen los electrones. Vienen luego al cátodo. El cátodo atrae a todos los que van a reducirse. Entonces, todos los iones que van a reducirse se van hacia el cátodo. El cátodo le da electrones y se reduce el compuesto. Yo veo acá el sodio se reduce, es el que recibe electrones, entonces el cátodo le cede electrones al sodio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los que se oxidan van hacia el ánodo y le otorgan los electrones, y cuando los electrones se ceden a los que van a reducirse, pasa que en el ánodo hay un aumento de cantidad de electrones y en el cátodo hay una disminución de la cantidad de electrones. Recuerden que los electrones tienen carga negativa. Cuanto más electrones haya, va a ser más negativo. Cuanto menos electrones haya, va a ser más positivo. Cuando hay esa diferencia que se llama gradiente de concentración de electrones, porque de un lado hay más electrones, del otro lado hay menos electrones, se produce una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial es lo que genera la energía eléctrica. Entonces, al haber acá mayor cantidad de electrones, por eso es negativo, y al haber acá menor cantidad de electrones es positivo, se produce la diferencia de potencia, lo que genera la energía eléctrica. Eso también provoca que los electrones tengan esta dirección, que de mayor concentración fluyan hacia donde es menor concentración. Y esto es básicamente lo que es una celda galvánica. Porque yo puse acá volt por un voltímetro para poder medir la diferencia de potencial que se genera acá. Esto es una celda galvánica y la energía eléctrica se produce en el proceso de oxidación y reducción que se da en eso. Y eso es básicamente lo que voy a tratar en la unidad de electroquímica. De aquí salen los que son las pilas, porque las pilas están hechas de celdas galvánicas, en donde hay compuestos que se oxidan y hay compuestos que se reducen, tienen este movimiento y produce esta diferencia de potencial, lo que da paso a la energía que generan las pilas. Entonces vamos a estudiar la teoría que está en el libro de las pilas, también para qué se utiliza la electrólisis, que en este caso, por ejemplo, yo mostré cómo se genera la oxidación-reducción, cuál es el ánodo, el cátodo, la diferencia de potencial. Pero la energía eléctrica, si cambiamos ese voltímetro por una batería, lo que voy a generar es que haya energía eléctrica. Esta energía eléctrica va a provocar que aumente el proceso de redox. ¿Y qué fue lo que pasó acá? Cuando estos compuestos se
redujeron, el sodio se redujo y el cloro se oxida, yo tengo compuestos puros. Tengo sodio y tengo gas cloro. Entonces, ¿para qué se utiliza la electrólisis? Se utiliza la electrólisis utilizando energía eléctrica para producir compuestos más puros. Y hay compuestos que tienen este proceso espontáneamente y hay compuestos que tienen que ser inducidos. Y cuando los compuestos espontáneamente no se separan en iones, se utiliza la energía eléctrica justamente para poder separarlo a diferentes temperaturas en disoluciones diferentes. Bueno, hasta acá la clase. Espero que hayan entendido lo que es una celda galvánica. Resumiendo, una celda galvánica está compuesta por un ánodo, un cátodo. En el cátodo van a irse todos los compuestos o elementos que van a reducirse porque van a recibir electrones. En el ánodo se dan todos los compuestos que van a oxidarse porque van a ceder sus electrones. Cuando ceden sus electrones, ahí empiezan a producirse los compuestos más simples. Ya no son iones. Bueno, una vez que está en el ánodo se oxida, los electrones se acumulan en el ánodo generando energía negativa. En el cátodo, como va cediendo electrones, va perdiendo energía negativa, se va volviendo más positiva. Y se produce una diferencia de potencial, lo que genera la energía eléctrica. Una diferencia de potencia. Bueno, esta diferencia potencial también es una diferencia del gradiente de concentración que hace que los electrones de un lugar donde hay más electrones vayan por un conductor hasta el lugar donde hay menos concentración de electrones. Por eso tiene esta dirección siempre del negativo al positivo los electrones. Y eso es todo básicamente lo que es una celda galvánica. Gracias.